Ahora veremos el tema de conjuntos numéricos. En particular vamos a desarrollar todo lo relativo a los números reales y a los números complejos. Dentro del conjunto de los números reales, uno de los temas importantes es el orden en los reales y sus propiedades. Para ello vamos a definir el concepto de menor. Dado dos números reales, A y B, cualesquiera, A es menor que B si y solo si existe otro número K que pertenece a los reales positivos, tal que B sea igual al primer número A sumado ese K. Por ejemplo, yo digo que 3 es menor que 7. ¿Por qué? Porque existe el 4, que es un número real positivo, que sumado a 3 me va a dar igual a 7. El menos 2 es menor que 5. ¿Por qué digo que es esto cierto? Porque existe el número 7, que es un número real positivo, tal que menos 2 sumado a 7 me da igual al segundo, que sería el número 5. Otro caso sería menos 4 es menor que 1 si y solo si existe el número 5, que es un número real positivo, tal que menos 4 más 5 me da igual a menos 1. Una consecuencia de esta definición de menor es la definición de mayor. Y decimos que dos números reales, A y B, A es mayor que B si y solo si B es menor que A. O sea que para aplicar la definición de mayor, tenemos que aplicar como una consecuencia de esto la definición de menor. ¿Cuáles son las leyes importantes a tener en cuenta? Es la ley de tricotomía, que dice que para cualquier par de números reales A y B se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. Es decir, que dado los números reales A y B, A es igual a B, o A es mayor que B, o A es menor que B. No puede ser simultáneamente un número A igual a B y a la misma vez A ser mayor que B. Otra de las leyes importantes que vamos a ver es la ley de monotonía de la suma, que se divide en dos partes. Para ello decimos, para todo A, B, C que pertenece a los reales, A es menor que B, implica que A más C sea menor que B más C. Dicho de otra manera, si un número es menor que un segundo, entonces si le sumamos un mismo número C a ambos miembros, vamos a obtener una desigualdad del mismo sentido. Y lo mismo diríamos la recíproca de esta expresión anterior. Para todo A, B, C que pertenece a los reales, A más C es menor que B más C, implica que A es menor que B. Estas leyes de monotonía se deben demostrar y todas las demostraciones de las mismas están en detalle en la cartilla de teoría de matemática 1. Otra ley importante también que necesitamos conocerla y aplicarla es la ley de monotonía para la multiplicación, que en este caso dice que para todo A, B, C que pertenece a los reales, A es menor que B y C es un número positivo, o sea, mayor que 0, entonces A por C va a ser menor que B por C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una desigualdad, que en este caso sería A menor que B, y multiplico en ambos miembros por un número positivo C, obtengo una desigualdad en el mismo sentido que la dada. Mientras que la otra ley de monotonía para la multiplicación dice
que para todo A, B, C que pertenece a los reales, A es menor que B y C menor que 0, implica que A por C va a ser mayor que B por C. Dicho de otra manera, si A es menor que B y lo multiplico en ambos miembros por un número negativo, esta desigualdad cambia el sentido de menor se transforma en un mayor. La demostración en detalle, vuelvo a insistir, se encuentra en la cartilla de teoría. Otra ley que también necesitamos conocer y aplicarla es la ley transitiva. Esta se dice simbólicamente para todo A, B, C que pertenece a los reales, si A es menor que B y B es menor que C, implica que A es menor que C. Dicho de otra manera, si un número es menor que un segundo y el segundo menor que un tercero, esto significa que el primero va a ser menor que el tercero. Otro de los conceptos que necesitamos saber son los conceptos de intervalos. Sean los números reales A y B, donde A es menor que B, un intervalo abierto que se simboliza usando paréntesis, A, punto y coma, B, donde A es el extremo inferior y B es el extremo superior. Y esto se define como el conjunto de todos los X que pertenecen a los reales, tales que esos X sean mayores que A, pero menores que B. Mientras que un intervalo cerrado se simboliza con corchetes, donde a la izquierda está el valor menor y a la derecha el valor mayor. Y esto se define como todos los X que pertenecen a los reales, tales que X sean mayores o iguales que A, pero menores o iguales que B. Y un intervalo semiabierto es aquel donde puede ser abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, o también en sentido inverso, es decir, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. En este caso, digo que el intervalo abierto en A y cerrado en B sería el conjunto de todos los números reales, tales que esos números sean mayores que A, pero menores o iguales que B. También tenemos otros intervalos que son de múltiples usos, como ser los intervalos no acotados. Así tenemos el intervalo cerrado en A hasta más infinito. ¿Qué significa esto? Que es el conjunto de todos los números reales, tales que sean mayores o iguales que A. Y así tenemos el intervalo abierto A más infinito, que es el conjunto de todos los números reales que son mayores que A. También tenemos el intervalo menos infinito cerrado en A. Este es el conjunto de todos los números reales que son menores o iguales que A. Y por último, el intervalo menos infinito A abierto, que serían todos los X que pertenecen a los reales, tales que X son menores que A. Si ustedes observan, en todos estos intervalos no acotados, son los intervalos donde uno de los extremos no está definido y simbólicamente se coloca más infinito o menos infinito. Y siempre colocamos un paréntesis cuando usamos el infinito. Por ejemplo, el intervalo menos 5 más infinito. Entonces serían todos los números reales mayores que menos 5, los que se indican en este caso, en este conjunto. El ejemplo 2, si se quiere indicar el conjunto de números reales que sean mayores que 4, pero menores o iguales a 7, serían todos los X que pertenecen a los reales, tales que 4 es menor que X
y menor o igual que 7, que expresado como intervalo sería el intervalo abierto en 4, pero cerrado en 7. Otro de los conceptos fundamentales y que vamos a usar también en el tema tanto de ecuaciones como de inecuaciones es el concepto de valor absoluto. Y vamos a analizar dos definiciones acá. Sea X un número real, el valor absoluto de ese número real X, denotado por la X entre dos barras, se define de la siguiente manera. Si X es mayor que 0, el valor absoluto de X es igual a X. Si X es igual a 0, el valor absoluto de X es igual a 0. Si X es menor que 0, el valor absoluto de X es igual al opuesto de X. Esto tiene que quedar muy claro que menos X no denota un número negativo, sino el opuesto del valor de X. Otra forma de indicar lo mismo es de la siguiente manera. Y decimos que el valor absoluto de X es igual al valor que está entre las barras, o sea X, si ese X es mayor o igual que 0. Igual al opuesto de X, o sea menos X, si ese X es un número negativo. ¿Qué propiedades debemos conocer y debemos manejarlas con mucha rigurosidad? Son las siguientes. Que el valor absoluto de X es siempre un número mayor o igual que 0. Que el valor absoluto de X es igual al valor absoluto del opuesto de dicho número. Que el valor absoluto de X es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado. Que el valor absoluto de un producto de X por Y es igual al valor absoluto de X por el valor absoluto de Y. O sea que se puede distribuir las barras de valor absoluto con respecto a una multiplicación. Lo mismo decimos para la división o el cociente, que el valor absoluto de X dividido en Y es igual al cociente del valor absoluto de X sobre el valor absoluto de Y, siempre y cuando Y sea distinto de 0. Mientras que podemos ver que en la siguiente propiedad el valor absoluto no es distributivo con respecto a la suma. O sea que el valor absoluto de X más Y es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Mientras que para la resta, el valor absoluto de X menos Y es mayor o igual que el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y. Otras propiedades también es que el valor absoluto de X es igual a A, donde A es un número mayor que 0, si y solo si X es igual a A o X es igual al opuesto de A. El valor absoluto de X es mayor que A, con A mayor que 0, si y solo si el valor que está entre las barras es mayor que A o el valor que está entre las barras es menor que el opuesto de A. El valor absoluto de X es menor que A, con A mayor que 0, si y solo si menos A es menor que X menor que A. Todas estas propiedades están demostradas en detalle en la cartilla de teoría. Dentro de los números vamos a ver otro conjunto en especial que son los números complejos. Dentro de los números complejos necesitamos definir primero lo que es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria se define como Y, tal que Y al cuadrado es igual a menos 1. Recordemos nosotros que en los números reales no hay ningún número que elevado al cuadrado sea igual a un número negativo, mientras que en los números complejos esto sí ocurre. Vamos a definir ahora lo que es un número complejo.
Diremos que z será un número complejo y va a ser de la forma a más bi, donde a y b son números reales. A recibe el nombre de parte real y b de parte imaginaria. Por ejemplo, para el z1 igual a 3 menos 4i, la parte real de z1 es 3 y la parte imaginaria de z1 es el número que está multiplicando a la unidad imaginaria, que en este caso sería menos 4. Para z2 igual a 5, la parte real de z2 es 5, mientras que la parte imaginaria en este caso no tiene, por lo tanto vale 0. Para z3 igual a 2i, podemos ver que su parte real es 0, mientras que la parte imaginaria es 2. Para z4 igual a 4 más i, la parte real es 4 y la parte imaginaria es 1, que sería el coeficiente de la unidad imaginaria. Otro concepto también que es necesario conocer es el concepto de cuándo un número complejo es real, y es cuando la componente imaginaria es nula. Por ejemplo, el número z2, que hemos visto en el ejemplo anterior, igual a 5, no tiene componente imaginaria. Entonces este número complejo se dice que es real. Y un número complejo es imaginario puro cuando la componente real es nula. Por ejemplo, el número z3 igual a 2i es un número que no tiene componente imaginaria. Vamos a ver ahora el concepto de opuesto de un número complejo. Dado un número complejo z igual a más bi, se define opuesto de z a la expresión menos z igual a menos a menos bi, es decir, cambiándole el signo a cada una de las componentes. Por ejemplo, si tengo el número complejo z igual a 2 menos i, el opuesto de este número va a ser menos 2 más i. Y por último, el concepto de conjugado de un número complejo, dado un número complejo z igual a más bi, se define conjugado del mismo a otro número complejo de la forma que se simboliza con un z sombrerito arriba o una línea arriba, que es igual al número que se obtiene cambiándole el signo a la componente imaginaria, o sea, a menos bi. Por ejemplo, si z vale 2 menos i, su complejo conjugado va a ser 2 más i.